Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu amor, por este momento que nos podemos juntar a estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría para entender y que ilumines nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien, Graciela? Qué bueno, gloria a Dios. Qué lindo que podamos estar en la casa de Dios, todos juntos para seguir estudiando su palabra, ¿sí? Un día bonito y un tema muy, pero muy complejo, ¿sí? Así que espero que hayan venido con todas las luces, porque hoy vamos a usar nuestras neuronas fuertemente, ¿sí? Bien, antes de meternos en el tema de hoy, les pregunto, ¿se acuerdan que estudiamos ayer? La venida de Jesús. Bien, Noemí no vino, pero sabe que estudiamos, ¿sí? Eso se llama estar atento. ¿Y qué aprendimos ayer de la venida de Jesús? Ayúdenme, vamos. ¿Qué aprendieron ustedes? Mejor dicho. Las señales. Las señales. ¿Señales de qué? ¿De tránsito? Para darnos cuenta de que estamos cada vez más cerca. Ah, bien. Señales que nos muestran que Jesús está por venir. Bien. ¿Y cuáles son esas señales? ¿Se acuerdan? Guerras, pestes, terremotos, hambres. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? A ver. Guerras. Sí. Inmoralidad, ¿se acuerdan? Ese fue un tema ahí interesante a lo último. Una sociedad destruida, ¿sí? La moral y la ética destruida, la falta de respeto, las mentiras y demás. ¿Qué más? Política y socialmente, ¿cómo iba a estar el mundo? Peor, ¿verdad? Ahí vimos el concepto ahí de pobreza y de riqueza extrema, ¿sí? Situaciones. Mientras venía para acá escuchaba algunas cosas que estaban pasando, ¿sí? Y yo no sé si alguien compra el diario a esta altura del campeonato, ¿sí? Pero hoy en el diario Clarín, en la contratapa, en los chistes de la contratapa, salió algo muy, pero muy interesante. Se habla de la venida de Jesús. ¿Sí? Un taxista le está contando al que lleva que todo lo que está sucediendo es porque Jesús viene. Y entonces la persona de atrás que está tomando el taxi hace la pregunta, ¿a dónde nos va a llevar? Como con el miedo, ¿no? Entonces Jesús viene. ¿Para qué viene? Ayer no estudiamos eso. ¿Qué estudiamos ayer? ¿Para qué viene Jesús? Para llevarnos. Ahí está. Está bien, para hacer justicia. Vimos, perfecto. Viene para eso. Y también vimos que cuando Jesús venga, va a venir solo. ¿Cómo va a venir? Con sus ángeles, muy bien. Sobre la nube. ¿Y cuántos lo van a ver? ¿Todos? Todos. Muy bien, perfecto. Buenísimo, bien. Pequeño repaso. Y ahora sí vamos a arrancar con este tema que es ¿qué sucede después de la muerte? Ahora, mientras nos vamos a meter a este tema, yo quiero pedirte algo, ¿sí? Y es lo siguiente. Que no te enojes contra mí y que me prometa que vas a volver, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero, sobre todas las cosas, que abras tu mente para que hoy podamos escuchar lo que dice la Biblia y no lo que creemos nosotros. Porque nosotros estudiamos que la única fuente de verdad es la palabra de Dios. Los pastores, los religiosos, las iglesias, lo que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos,
tiene que estar sometido a lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que hay algo que nosotros creemos que no es correcto, ¿a quién le tenemos que creer? A la Biblia. Aunque muchas veces vaya en contra de lo que yo creo. Esa es la parte más difícil, ¿sí? Recuerdo una vez, estaba enseñando la Biblia a una señora que tenía un entusiasmo, unas ganas de leer la Biblia y estábamos estudiando, hasta que llegamos a un estudio, que no era este, y empezamos a estudiar y la cara le cambió, ¿sí? Y entonces yo cuando fui a la otra semana, golpeo la puerta y sale el hijo. Y viene el hijo y me devuelve la Biblia con los estudios bíblicos así. Y le digo, ¿y tu mamá? No, dice que no quiere estudiar más con vos porque lo que estudiaron la última vez va en contra de lo que nuestra familia cree. Y no me dejó entrar nunca más. Bueno, tradiciones, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué es más importante? Esto, ¿sí? Así que hoy vamos a estudiar un tema complicado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Para entender qué pasa después de la muerte, primero tenemos que entender cómo empezó la vida, ¿sí? En esta tierra. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios, ¿sí? Bueno, vamos a leer dos versículos. Génesis capítulo 1, recuerden todos con esta Biblia, los que quieren leer, ¿sí? No vamos a decir el número de página porque Génesis capítulo 1 es la página número 1, ¿sí? 1:27. ¿Quién quiere leer Génesis 1:27? Gracias, Henry. Y creó Dios al hombre a su imagen, y en imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Ahí está. Bien. Dios creó al hombre, dice, a su imagen. Y miren qué pequeño detalle, como para que alguien nos apedree, ¿sí? Dice, Dios creó al hombre, ¿y cómo lo creó? A su imagen. ¿Y cómo es a su imagen? Dice, hombre y mujer. ¿Sí? Ahora, el texto bíblico dice que Dios lo creó. Pero ¿cómo los creó? Bueno, vamos a ir al capítulo 2, ¿sí? Versículo 7. Y este es un versículo sumamente importante para el día de hoy. Capítulo 2, versículo 7. ¿Quién quiere leer? Por favor, Rami. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ahí está. Acá nos relata cómo Dios creó al ser humano. Después en su casa, si se animan, lean todos Génesis 1 y 2, que es la creación. Dios creó el primer día una cosa, el segundo día otra, el tercero, cuarto, quinto, y cuando llegó al sexto día, el capítulo 2 habla de la creación del hombre y de cómo Dios se relacionó ese primer día con el hombre. Y dice que cómo creó al hombre. Agarró y dijo que nazca Adán, y Adán nació. ¿Así fue? No. Así hizo todo lo demás. Los peces, los árboles, las estrellas, los animales, las aves, Dios hablaba y se formaba, ¿sí? Pero cuando llegó al ser humano, dice que él agarró, ¿qué agarró? Polvo de tierra y lo modeló. O sea, ¿qué hizo? Un muñeco de barro, ¿sí? Pero entallado a la perfección, porque Dios es un artista, ¿sí? Es un gran artista. Así que hizo, Adán lo entalló, ¿sí? Perfectamente con sus manos, y ahí estaba Adán, que era simplemente un barro modelado, ¿sí? Ahora, ¿ese barro modelado era un ser viviente? No. ¿Qué pasó para que empiece a vivir Adán? ¿Qué hizo Dios? Sopló. ¿Y ese soplo que le dio? Vida. Y ahí Adán, el soplo ese hizo que el barro se convierta en carne y hueso y viva. ¿Sí? Ahora, en tu Biblia dice que Dios le metió un alma. No. Simplemente que sopló en su nariz aliento de vida.
Y este es un concepto bíblico que aparece en todo el Antiguo Testamento, el aliento de vida que Dios nos da, que es el sentido de vivir. Dice que si Dios nos quita el aliento de vida, morimos. Y que ese aliento de vida no es solamente el que nos da a nosotros, sino también a los animales y a todos los seres vivientes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de una célula viva y una muerta? Bueno, todavía los científicos no saben cuál es la diferencia, pero sí saben que en un momento deja de morir, ¿sí? Pero cómo hacer que vuelva a funcionar, eso es algo inexplicable. La Biblia lo llama aliento de vida, ¿sí? Así comenzó el ser humano, polvo de la tierra más el aliento de vida, un ser viviente. Antes no existía nada, ¿sí? Quédense con esta idea en la cabeza. Ahora, así comenzó la vida. ¿Y la muerte cómo comenzó? Bueno, nosotros lo estudiamos ya con el origen del mal, ¿sí? ¿Por qué morimos? Por el pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, ¿sí? El resultado del pecado es la muerte. Pero hoy quiero leerles un segundo versículo que no aparece ahí en la hojita, pero creo que es revelador. Isaías 59:2, ¿sí? El ser humano muere por causa del pecado, pero vamos a ahondar un poquito más. 59:2, página 585, para que todos podamos buscar. En la página 585 está Isaías 59:2 y va a leer Marcos dentro de un ratito. Ahora, cuando lleguemos todos, Marcos nos va a leer este versículo. Isaías 59, versículo 2, página 585. Marcos, te escuchamos. Sino que vuestras iniquidades os separaron de vuestro Dios, y vuestros pecados ocultaron su rostro de vosotros para no escuchar. Ahí está. Miren lo que dice este versículo. Dice que las iniquidades, ¿qué hicieron? Hicieron que Dios y el hombre se separen, ¿sí? Y el texto dice, hicieron que sus pecados hicieron que Dios oculte su rostro de ustedes, ¿sí? El pecado, que nosotros vimos que el pecado es la desobediencia a la ley, ¿sí? Hace que el ser humano se separe de Dios, ¿sí? Y ahora nosotros no somos inmortales, nosotros somos mortales, ¿sí? Y nuestra vida no es algo que nos pertenece, la vida es algo que Dios nos da, y Dios es vida. Separados de Dios, solo hay muerte. La Biblia nos dice que Él es la fuente de vida. Hay un versículo muy bonito, primera de Juan 5:12, si mi memoria no me falla, dice así: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Cuando nosotros nos separamos de Dios, que es la fuente de vida, morimos. No morimos hoy, pero finalmente terminamos de morir. Es como una persona que no come. No va a morir hoy, no va a morir mañana, no va a morir pasado, pero dentro de 70, 80 días se va a morir, ¿sí? Y esos últimos días va a ser una agonía tremenda, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. El pecado nos separa de Dios. No porque Dios se separe de nosotros, sino que nosotros lo hacemos, ¿sí? Porque Dios no puede vivir en donde hay pecado. Y eso genera en nosotros, ¿qué cosa? La muerte. ¿Dios nos quiere muertos? No, Él nos creó para que tengamos vida. Nuestras decisiones, que ya lo estudiamos, hacen que nos separemos de Dios y morimos. Entonces, ¿por qué morimos? Por causa del pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. Perfecto. Bien, seguimos. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Vamos a leer Salmos 146:4. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona muere? Salmo, mitad de la Biblia, ¿sí? Página 508. Allá está Salmo 146 y vamos a leer el versículo 4. ¿Quién quiere leer? Sí, por favor, David. Dale su aliento y vuelva a la tierra. En ese mismo día
perecen sus pensamientos. Ahí está, perfecto. Miren lo que dice el texto bíblico del Salmo 146:4. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Sí? Dice, sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿Se acuerdan cuando Dios nos creó cómo fue? Juntó un poco de tierra, lo modeló, leímos ahí en Génesis 2:7, y sopló aliento de vida, y ahí el ser humano fue un ser vivo. Ahora, cuando morimos, dice que pasa lo mismo, pero al revés. El ser humano muere, ¿y qué vuelve a hacer? ¿Su cuerpo qué vuelve a hacer? Tierra. Dice, y el aliento sale de él. ¿Sí? Ahora vamos a leer lo que dice el Salmo 104, versículo 29. Más o menos lo mismo, pero para reforzar conceptos simplemente, ¿sí? Para que vean que no es una idea aislada esto, ¿sí? Dice lo siguiente el versículo 29, Salmo 104, 29, página 489. Si escondes tu rostro, se turba. Si le quitas el aliento, ¿qué dice? Dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Sí? Y hay otro versículo que ahora lo vamos a leer. Ahora, ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, nuestra materia vuelve a ser abono, ¿sí? ¿Y qué vuelve a Dios? Un alma. ¿Qué es eso? Bueno, recién dijimos, la vida. Dios es la fuente de vida, ¿sí? A mí me gusta compararlo un poquito con la luz, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo funciona la electricidad? ¿Saben de dónde viene la luz? ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Saben todo lo que tiene que pasar para que tengamos luz acá? Bueno, yo no, la verdad que no, así que no les voy a dar clase. Pero aunque no sé cómo funciona, prendo el botoncito y tengo luz, ¿sí? Y cuando apago el botón, no hay más luz, ¿sí? Ahora, hay algo... Sí. Y va con ese concepto, ¿sí? Llega electricidad y nosotros ya vemos que llega energía y hace que la luz funcione. Ahora, cuando la energía deja de llegar, no hay más luz. Y la luz no vuelve a otro lado. La luz se murió ahí, ¿sí? Porque lo que llega es electricidad. El texto bíblico dice que cuando morimos, el polvo vuelve donde era. Y el aliento y la vida vuelve a Dios, ¿sí? No vuelve un alma, ¿sí? Ahora igual vamos a seguir profundizando con el concepto, ¿sí? ¿Eh? Sí. Ahora vamos a ir con esos versículos. Pero bien, Marcos. Bien. Miren, ¿a dónde van los que mueren? Génesis 3:19, ¿sí? Y Eclesiastés 12:7, que lo acaba de mencionar Marcos. Génesis 3:19, esto se lo dijo Dios a Adán y Eva, en la cara, ¿sí? Después de que pecaron y que desobedecieron. Que nosotros estudiamos, que Dios le dijo, si ustedes pecan, van a morir. Adán lo sabía. Página 11, Génesis 3:19. Página 11. ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente, Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? ¿Saben? Nosotros cuando nos morimos, en unos poquitos años, nos volvemos simplemente un poquitito de polvo. A mí me tocó ir cuando tenían que sacar el ataúd de mi abuelo, que falleció antes de que yo naciera, ¿sí? Habían pasado no sé cuántos años y ya lo iban a levantar y no querían pagar, así que fuimos, ¿no? Entonces abrieron el ataúd y ¿saben qué había cuando abrieron el ataúd? Nada. Un poquito ahí de polvo, como cuando vos barres tu casa. Nada más. Eso es lo que terminamos haciendo. En realidad,
Eso es lo que somos sin el aliento de Dios. Y es a donde volvemos. Y Eclesiastés 12:7 dice eso. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Vamos con otro concepto. Jesús es el único ser humano que sabemos a ciencia exacta y que todos creemos que murió y que resucitó. Así que si hay alguien que nos puede hablar de la muerte es Jesús, que aparte la Biblia dice que es Dios. Juan capítulo 11. Vamos a San Juan capítulo 11, que está en la página, ¿quién me dice el número de página? 839, pero el versículo que vamos a leer está en la página 840. San Juan capítulo 11, vamos a leer versículo 11, 12 y 13. ¿Quién se anima a leer? Alguien que no leyó todavía. Nacho. Vamos, muchas gracias. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Y lee el versículo 14, Nacho, por favor. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí está. Bien. Lázaro era amigo de Jesús. Se enfermó y se murió. Pero cuando se murió, los discípulos todavía no sabían. Ellos iban camino a. Y entonces le hacen una pregunta a los discípulos, a Jesús, ¿no? Y Jesús dice, nuestro amigo Lázaro, ¿qué está haciendo? Dice, duerme. Y yo voy a despertarlos. Y los discípulos dicen, bueno, si está durmiendo, tranquilo, está descansando. Cuando uno duerme, junta fuerza, se va a levantar. Y para que no quede ninguna duda, Jesús le dice, no, Lázaro se murió. Cuando yo digo que Lázaro está durmiendo, es porque se murió. Entonces, Jesús, cuando habla de la muerte de Lázaro, ¿con qué compara la muerte? Con dormir. Ahora, yo te pregunto, ¿vos sufrís cuando dormís? ¿No? ¿Te gusta dormir? ¿Te gusta dormir? Sí. Acá yo ya estoy viendo quiénes son los vagos, ¿no? Lo difícil es despertarse, no dormir. Yo los únicos que conozco que se quejan por ir a dormir son los niños. ¿Sí? Pero se terminan durmiendo después, porque el sueño los vence. Y después no se quieren levantar. ¿Sí? Pero los adultos todos se quejan porque quieren dormir más. A no ser que estén pasados de rosca y de ansiedad, entonces después tiene que venir el psiquiatra a darte una pastillita a dormir porque lo necesitas. Tenés que bajar, ¿sí? Pero dormir, ¿sí? Es algo que no nos duele. O sea, no es algo doloroso, es más, es algo de alguna manera para muchos placentero, ¿sí? Jesús cuando habla de la muerte dice, Lázaro está durmiendo. ¿Por qué Jesús compara la muerte con dormir? Pablo hace lo mismo. Ahora lo vamos a leer. Porque cuando yo estoy durmiendo, hay dos o tres cosas que pasan, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pierde la noción del tiempo y del espacio. Las dos cosas. No sé si te pasa a veces cuando te dormís profundo, que te dormís y después escuchás el despertador y abrís los ojos y para vos, ¿cuánto tiempo pasó? Nada. Y cuando ves, pasaron 6 horas, 7, tal vez hay algunos afortunados que 8, 9, ¿sí? Pasaron 8 horas y para vos fue cerrar los ojos y abrirlos. Un segundo, ¿sí? Perdiste la noción del tiempo. Yo no sé si a alguno le ha pasado alguna vez que en su pasada han tenido capaz alguna noche muy larga y se acostaron a dormir y cuando se levantaron no sabían ni qué día era y habían dormido 16 horas, ¿sí? Y les tenían que decir, hoy es martes, hoy es jueves, ¿sí? Estamos en febrero, y para que se pongan en tiempo y en espacio, porque te acostás a dormir y perdés la noción del tiempo. Cuando yo era chico, me acuerdo que a veces me pasaba que me dormía en la casa de mi abuela y abría los ojos y estaba en mi casa y en mi cama.
Yo digo, ¿cómo pasó acá? Me teletransportaron. Porque también perdés la noción de lo que sucede a tu alrededor, ¿sí? Yo duermo al lado de una persona que es mi esposa, que se puede caer el mundo y ella no se entera, ¿sí? Pero literalmente no se entera, pierde la noción de todo lo que sucede alrededor. Yo todo lo contrario. Escucho la gotita de la canilla y me despierto, ¿sí? Jesús comparó la muerte con dormir. Y esto ya me dice algo. No es tan catastrófico como parece, ¿sí? Cuando una persona muere, acá, ahora, ¿a dónde se la lleva? Al cementerio, ¿sí? ¿Saben qué es el cementerio? El cementerio, la palabra cementerio es una palabra griega, sino una palabra española, es una palabra griega. ¿Y saben qué significa cementerio en griego? Dormitorio. Eso, dormitorio. ¿Por qué? Los cristianos en el siglo I creían que cuando alguien se moría, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Entonces, a los que duermen, ¿a dónde se los lleva? Al dormitorio. Por eso, las tumbas de los primeros cristianos y hasta el día de hoy se les pone que en paz descanse. Porque para Jesús, la muerte, ¿qué es? Un sueño, un descanso. Y cuando yo duermo, ¿sé lo que está pasando? ¿Sé cuánto tiempo pasó? ¿Sé qué día es? No, eso lo sé cuando me despierto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Bien? Sigamos. Vamos a seguir un poquito más. ¿Sí? Eclesiastés 9, 5 al 4. ¿Tiene conciencia la persona que se muere? O sea, cuando yo me muero, ¿sé lo que pasa a mi alrededor? ¿Tengo sentimientos hacia lo que está sucediendo? ¿Quién me dice el número de página de Eclesiastés 9? 539. Muchas gracias, David. Eclesiastés 9. Vamos a leer, aunque dice 5 y 6, a partir del versículo 4. Porque el versículo 4 para mí es bonito lo que dice. De mal gusto, pero es bonito. ¿Sí? Eclesiastés 9, a partir del versículo 4, página 539. ¿Quién quiere leer 4, 5 y 6? Marcos. Vamos. Hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Exacto. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Perfecto, hasta ahí está. Bien. Dios dice, es mejor un perro vivo que un león muerto, porque el león ya está muerto. Exacto, ¿sí? Es mejor el caniche vivo que el león muerto. Y ahora dice, nosotros que estamos vivos, sabemos, ahora después de lo que estudiamos ayer, que si Jesús no viene antes, vamos a morir, todos, ¿sí? Y es importante saber esto, porque hay gente que vive como si tuviera toda la vida del mundo, ¿sí? Hoy estás, pero en algún momento puede ser que no. Y ahora, nosotros que estamos vivos sabemos que vamos a morir, pero los que murieron, ¿qué dice este versículo? Ya no saben nada. Y empieza a dar algunos objetivos para que entendamos el concepto. Su amor y su envidia, dice, ya murieron, o sea, ya no pueden amar ni pueden envidiar, no pueden odiar, ¿sí? O sea, su memoria, dice, está olvidada. ¿Por qué? Porque están muertos, y según Jesús, los que están muertos, ¿qué están haciendo? Están durmiendo, ¿sí? Su cerebro está descansando, no hay memoria, no hay odio, no hay envidia. Y miren, por si no estás entendiendo, te da una última reflexión el texto bíblico. Dice, nunca más participarán en nada de lo que se hace bajo del sol.
O sea, ¿qué es lo que está diciendo? En esta tierra, el que se murió, se murió. No van a andar dando vueltas, no van a andar susurrando. Yo sé que es duro lo que voy a decir. El que murió no anda cuidando a nadie. ¿Sí? Esta es una linda paráfrasis que a veces hacemos de, bueno, ahora me está cuidando desde el cielo. Es linda, pero es mentira. La Biblia dice que el que se murió no tiene parte en lo que se hace debajo del sol. Está muerto. En otra parte de la Biblia, más cruda, dice, el muerto, muerto está. ¿Sí? No hay envidia, no hay memoria, no hay nada y no se puede meter. Ahora, hay algunos que dicen lo siguiente, bueno, el texto dice que no se pueden meter, pero eso no quiere decir que no estén, porque están en el cielo, dicen. Su alma está en el cielo y nos están mirando. Ahora vamos a ver el tema del alma. Pero imagínate esta tortura china. Que vos estás muerto. Por un momento vamos a suponer que vos morís y que tu alma va al cielo. ¿Sí? Y vos del cielo estás mirando y la Biblia dice que vos no te podés meter. Porque en lo que se hace debajo del sol, el muerto no se puede meter. Entonces estás viendo que tu hijo está sufriendo. Estás viendo que a tu nieta la quisieron abusar. Estás viendo que a tu hermano le agarró cáncer. Estás viendo que a tu sobrina la acaban de echar y está viviendo en la calle. Y vos no te podés meter. ¿Eso sería un cielo? ¿Eso sería un descanso? ¿Eso sería algo lindo? Eso sería una tortura. Y Dios, la promesa de Dios es que llevamos a un lugar mejor, no a seguir sufriendo. ¿Sí? Por eso nosotros vimos ayer que ¿cuándo se va a terminar el dolor? ¿Cuando nos morimos? No, cuando Jesús venga. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene memoria el que muere? ¿Sabe algo? No, la Biblia es clara con esto. Pero hay muchas personas que dicen, pastor, el alma sigue viva. A mí me enseñaron que el alma está. Bueno, el concepto de alma en la Biblia no es el concepto que nosotros usamos, es el griego. ¿Sí? Ahí está el versículo que leímos, Génesis 2:7, que Dios juntó el polvo de la tierra con su aliento de vida y ahí el ser humano fue un ser viviente. El concepto de alma en la Biblia es un ser vivo. ¿Sí? Un ser vivo, no algo inanimado. Cuando una persona está en cuerpo vivo, es un alma para la Biblia. ¿Sí? Y la palabra que se traduce como alma en la Biblia se traduce como ser viviente, como aliento, ¿sí? Como vida, tiene un montón de traducciones, pero el concepto es una persona viva, ¿sí? No una persona que murió y que el fantasmita anda dando vuelta por algún lado, ¿sí? Pero, por un momento supongamos que hay un alma. ¿Qué dice la Biblia que pasa con el alma cuando morimos? ¿Sí? Bueno, vamos a leer Ezequiel 18:4, ¿sí? Supongamos que este es un concepto bíblico, que cuando yo me muero existe un alma. Vamos a leer Ezequiel 18:4. ¿En qué página está? 657. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, vamos a leer entonces el versículo 4, Ezequiel 18:4. ¿Quién quiere leer? Alguien que no haya leído. Que se anime. Ezequiel 18:4. Porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo, las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. Muchas gracias, Irma. Miren lo que dice el versículo. Dice, bueno, todos los seres vivientes, todas las almas son mías. Ahora, dice que el alma puede morir, ¿no? Acá. ¿Y qué alma va a morir? La que peca. Y por si no te quedó claro, mirá lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo. El alma que peque, ¿qué dice el versículo 20? Esa morirá.
¿Sí? Y ahí dice, el Hijo no va a llevar el pecado del Padre. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Vos vas a morir por tu pecado. Ahora, pregunto, ¿quiénes de los que están acá pecaron? Todos. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Primera de Juan dice, el que dice que no pecó es mentiroso. Todos pecamos, ¿sí? Entonces, si todos pecamos, cuando morimos, vamos a morir en cuerpo y en qué más? Y en alma, porque pecamos, ¿sí? Entonces, el día que mueras, ¿qué va a pasar con tu alma? Va a vivir eternamente. Claro, si eso es lo que dice la Biblia. El que peque muere. Jesús dijo, el que peca muere, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos la tradición, ayúdame ahí con la luz, por largas décadas y siglos se nos enseñó algo así, ¿no? Y cuando nosotros vemos las películas, se nos enseña esto, ¿no? La persona muere y como que empieza a subir y se eleva y se va al cielo. Porque el alma es inmortal. Eso es lo que enseña la filosofía griega, el hinduismo, ¿sí? Las religiones orientales, el yoga, ¿sí? Eso es lo que enseña, que somos inmortales, que en realidad morimos físicamente, pero espiritualmente somos eternos, ¿sí? Ahora, la Biblia tiene un pensamiento hebreo, y para los hebreos el alma también muere, porque el alma es el ser viviente, ¿sí? Y saben, la Biblia dice que hay solo una persona inmortal, y tengo una mala noticia, no sos vos, ¿sí? Dice 1 Timoteo 6:16 que hay un único inmortal. ¿Y saben quién es? Exactamente. Exactamente. Vos y yo somos mortales. Vos y yo pecamos. Y vos y yo morimos. En cuerpo y en alma. Para, Santiago. Para. ¿Qué me estás diciendo? Me mataste a todos mis parientes que yo pensé que estaban en el cielo. Y algunos que yo estaba contento de que estaban en el infierno. ¿En dónde están? ¿Sí? Bueno, el concepto de cielo, infierno, ¿sí? Es un concepto griego y es un concepto de religiones paganas, ¿sí? Y les cuento un pequeño dato, ¿sí? De color, simplemente de color. Antiguamente, mi abuelo, por ejemplo, él creía en el purgatorio también. Entonces, si fuiste muy malo, ¿a dónde ibas? Al infierno. ¿Que quién dirige el infierno? Satanás, ¿sí? Si fuiste bueno, ¿a dónde vas? Al cielo. Y si más o menos, al purgatorio. ¿Y qué tenemos que hacer para que la persona salga del purgatorio y vaya al cielo? Tenemos que orar por los muertos. Y tenemos que hacer algo más, ¿sí? En la Edad Media había que pagar, ¿sí? Las indulgencias. Y lean en la historia. Ahora, ¿saben que Juan Pablo II cerró el purgatorio? ¿En serio? Él se sentó en la cátedra y él dijo que el purgatorio no existe. Y entonces allí se cerró. El purgatorio ya no es más una creencia católica, ¿sí? Porque el Papa lo cerró, ¿sí? Ojalá que cierre el infierno dentro de poco, también. Pero la Biblia dice que el infierno no es un lugar físico que funcione ahora, sino que el infierno va a ser un lugar que Dios va a crear para destruir a Satanás y no que Satanás va a gobernar. Porque si hay algo que Dios quiere es destruir el mal, no darle poder a Satanás. ¿Se entiende? Por eso es importante leer la Biblia y no creer en la historia de mis tátaras abuelos. Porque si no vamos a seguir metiendo miedo. Por eso mucha gente le tiene miedo a Dios. Y cuando se equivoca se aleja de Dios. Porque piensa que Dios me va a castigar. Cuando una persona muere, según la Biblia, lo único que está haciendo es nada. Está muerto. No hay cielo, no hay infierno.
Eso va a ser en el futuro. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más. ¿Sí? Ahora, Santiago, yo creo que todo lo que vos estás diciendo no me cierra. No puede ser que el mundo entero esté equivocado y vos seas el iluminado que me venga con esto nuevo. Ahora, ¿dónde salió esto de que cuando una persona muere no se muere? ¿Y por qué la mayoría de las personas creen esto? Bueno, esto es tan viejo como Satanás. ¿Sí? Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 4. ¿Sí? Génesis 3 del 1 al 4. Ya lo leímos alguna vez, pero esta fue la primer mentira de Satanás. ¿Sí? Génesis 3, vamos a leer del 1 al 4, página 10. ¿Estamos? Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 4. La serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis. ¿Para qué dice? No muráis. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Si comen de ese árbol, ¿qué va a pasar? Van a morir. Pero miren lo que dice Satanás, versículo 4. La serpiente replicó a la mujer: no es cierto. ¿Qué dice? No moriréis. ¿Cuál fue la primer mentira abierta y explícitamente de Satanás? No vas a morir. No vas a morir. ¿Y saben qué? Esta mentira de Satanás se sigue repitiendo hoy, todo el tiempo, a través de líderes espirituales, a través de líderes religiosos, a través de líderes cristianos, a través de las películas de Disney muy bonitas, a través de los videojuegos que jugamos y de las películas que vemos. Todo el tiempo nos repiten esta misma idea: no morís. Reencarnás en algo más lindo. Vas a ir a un lugar más hermoso, en donde no se paga la luz, el gas y la electricidad. ¿Sí? Yo digo, si eso fuera verdad, ¿por qué no nos matamos todos? Y el que me dice eso, ¿por qué no lo hace? Ahora, ¿por qué lloran a sus muertos? Si se van al cielo. Es una mentira. Y es una mentira satánica. Porque el que dice, no vas a morir, es Satanás. Dios te dice, si vos desobedeces, morís. Es más, pensá en esto. Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros. ¿Y saben por qué vino a morir por nosotros? Porque cuando Jesús dijo que el que peque muere, era de verdad. Era de verdad. Y entonces Él vino a morir de verdad. Porque esto no es mentira. ¿Sí? Esto no es mentira. Ahora vamos a repetir el concepto. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera mentira de Satanás? No moriréis. Y esta mentira se sigue repitiendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero hoy nosotros, Dios nos mostró con la Biblia que cuando una persona se muere de verdad. Y como dirían los chicos, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Sí? Sí. Y como para afianzar más la mentira, Satanás también envía personas que dicen que se murieron, que fueron al cielo y echan el cuento, o los que bajaron al infierno. Ahí vamos con eso. Gracias por la introducción, Roberto. Sí, David. También lo que voy a hacer en los videojuegos, hoy por hoy los videojuegos evolucionaron a una escala real, que vos, el personaje que utilizás, el avatar, tiene que hacer un montón de cosas para ir adquiriendo vida y cada vez tener más vida. Claro. Para vos salir de esa realidad y en tu vida la experiencias como un perro que vas a vivir eternamente. Exacto, exacto. Satanás extiende esta mentira porque a él le conviene esto. ¿Sí? Ahora, miren, hay muchas personas que dicen, pará, pero yo vi a mi abuelo muerto. Él me habló. Él se me apareció en un sueño. La otra vez estuve en la casa de una señora y me dijo, yo tuve un sueño, soñé con mi hija
y me dijo, mamá, yo estoy en un lugar mejor, quédate tranquila. Ahora, vamos a leer Deuteronomio 18, 10 al 12, y vamos a intentar entender un poquito qué es eso de las apariciones y los muertos que nos hablan y demás. ¿Sí? Bueno, pero yo no conocía la palabra, y cuando mi mamá recién falleció, después murió mi papá, yo a mi mamá la soñé. Yo también pensaba que mi mamá estaba en el cielo, porque a mí me decían que todas las personas buenas iban al cielo. Claro. Olvídate que el otro día cuando me peleé con alguien me dijeron que había infierno. Yo dije que no es mentira. Yo pensaba, en mi ignorancia, porque yo no conocía, que mi mamá estaba en el cielo y mi mamá me cuidaba con todas las macanas que yo Claro, cuidaba. claro. Y bueno, hoy yo que conozco, siempre no es así, no es, y bueno, pero siempre yo pensaba que mi mamá me cuidaba del cielo. Claro, porque es lo que te enseñaron. Claro, porque mi mamá no me permitía que, supuestamente mi mamá que estaba en el cielo, que a mí no me mate, no me pegue, un montón de cosas. Claro. Y era, yo no sabía, y ahora sí ya. Tu mamá que estaba en el cielo te ayudaba para que vos hagas todo mal y no te pase nada. Claro. Mirá, está bueno. Eso es lo que creemos. Vamos a adelantarnos un poquito más. Deuteronomio 18, 10 al 12, porque nos va a responder la pregunta así que hicimos. Página 166. ¿Sí? ¿Quién quiere leer? Marcos. Vamos. No hayan quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. El 12 también. Porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Hasta ahí nomás, ahí está bien. Miren, dice Dios, no haya en tu pueblo, en el pueblo de Dios, quien, dice, haga las siguientes cosas. Dice, quien pasa a su hijo por el fuego, que era una costumbre de la época que dedicaban a su hijo a dioses, ¿sí? Los prendían fuego, ¿sí? Tremendo, pero lo hacían. Ni adivinos, o sea, no vayan a consultarle a los adivinos. ¿Y sigue habiendo adivinos? Sí, ¿verdad que sí, no? Que tiran las cartas, que te ven la borra del café, que la runa y que no sé qué, ¿verdad? Ni astrólogo, dice. Ni astrólogo. ¿Qué es la astrología? El misterio de los cielos. Clarín. Claro, ¿de qué signo sos? Claro. Yo antes veía eso, pastor, antes de no ser cristiano, veía. Yo también. Sí, veía y bueno. A mí me causa gracia, bueno, yo estoy mucho en las redes sociales. Hay algunos que dicen cristiano, ¿sí? Amo a Jesús de Piscis. ¿Cómo? Le encantó todo lo primero. ¿Por qué? ¿Saben a dónde nació la astrología? ¿Sí? En Babilonia. Y es magia. Y es satánico. ¿Sí? Yo sé que se ve muy lindo. Y a veces esforzamos. Claro, este es cabezón porque es de Tauro. Y este es esto por aquello. ¿Sí? O sea, y a veces a mí me preguntan, ¿no? ¿De qué signo sos? Y yo le digo, yo soy de Jesús. Porque la Biblia dice que la astrología no tiene que estar dentro del pueblo de Dios, porque es abominación. Pero vamos a seguir un poquito más. Perdón que les estoy pinchando todos los globos, ¿no? Pero es lo que dice la Biblia, ¿sí? Ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación. La palabra abominación en la Biblia quiere decir el pecado que más aborrece Dios. O sea, lo que más asco le da a Dios es esto. Dice, los espiritistas, los magos, los astrólogos, los que consultan a los muertos. Hay gente que si vos le pagás, te va a hacer que aparezca tu papá, tu abuelo. Y va a tener la misma voz. Y te va a contar cuando se colgaban a agarrar naranja ahí en el campo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, pero yo lo vi. ¿Quién era si no era mi abuelo? Bueno, la Biblia dice que
los que están muertos están muertos. Es más, la Biblia da evidencia, dice, el rey David todavía está en la tumba, Abraham todavía está en la tumba. Y si Abraham y el rey David están en su tumba, yo creo que mi abuelo también. ¿Sí? Ahora, ¿quién era ese que era igual a mi abuelo y me habló? Bueno, la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Y nosotros lo vimos la semana pasada, que Satanás acá no está solito. Tiene la tercera parte de los ángeles del cielo que lo siguieron a él, que son millares de millares y millones de millones. Entonces, cuando vos ves que las puertas se abren y se cierran, ¿sí? No es el espíritu de mi familiar muerto que quiere reposo. Es Satanás. Pero nosotros ya estudiamos que donde está Dios, no puede estar Satanás. Los parientes de mi esposa son de Santiago. Hay cada historia chistosa de ellos, de que se aparece el alma mula, y y aquello, y el pomperito, y esto. Y ellos dicen, y yo lo vi. Y saben que yo no dudo que lo hayan visto. ¿Por qué? Porque Satanás quiere alimentar todo este concepto de la vida después de la muerte, porque a él le conviene. Y lo que hace, lo hace real. Pero no es ni el pomperito, ni el alma mula, ni la abuela, ni el tío. Son demonios. ¿Sí? Y de Harry Potter, del Señor de los Anillos, de Avatar, podemos hablar de todo, de Ben 10, de todo. Porque, y en esto no le quiero robar más tiempo, porque venía muy bien. El espiritismo se metió en todos lados. Porque Satanás quiere seguir manteniendo su mentira, de que los muertos no están muertos, de que hay magia buena, ¿sí? Esto es real también, pero acá Dios dice esto es abominación. ¿Por qué? Porque hacer esto es contactarse con Satanás, ¿sí? Pero acuérdense, yo no quiero que salgan con miedo de acá. En Jesús hay poder. Y no hay Satanás, no hay nadie que tenga poder sobre aquel que cree en Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos que tener miedo a él. Pero ahora, que sabemos todo esto, ¿qué debemos hacer? Que sabemos que el muerto está muerto. Bueno, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Primera de Tesalonicenses 4. Esta es la esperanza del cristiano delante de la muerte. No que mi familiar está en el cielo mirándome desde arriba. Esta es la esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, página 935. Este va a ser de los últimos versículos que leemos, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4:13, dice así. Página 935, capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de, ¿qué dice? ¿Quiénes son los que duermen? Los que están muertos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Acá Pablo está hablando a los cristianos que enterraron a sus muertos. Dice, no se pongan tristes. ¿Por qué? Versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Porque por eso decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la esperanza delante de la muerte para el cristiano, que Jesús va a volver y va a resucitar a los que murieron creyendo en él, y que nos vamos a reencontrar con ellos. Eso es. Jesús va a venir a poner punto final. Y vamos a leer el último versículo. Primera de Corintios 15, 52 al 55. Cuando Jesús venga va a ser algo hermoso. Primera de Corintios 15, página 907, ¿sí?
Dicho de paso, el capítulo 15 de Primera de Corintios habla todo acerca de la resurrección y la segunda venida de Jesús. Y miren lo que dice el versículo 52. En un instante, página 907, Primera de Corintios 15, 52. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿qué dice? Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cuando Jesús venga, se va a tocar la trompeta. Los muertos van a resucitar. Aquel que nos dio vida una vez, nos va a dar vida de nuevo. Incorruptible, sin pecado. Y dice que ese día, perfectos. Ese día, dice que todos los que resucitaron y los que estamos vivos, que vamos a ir con el Señor, vamos a cantar un canto. En el canto sobre la victoria de la muerte. Vos no nos ganaste. Y yo sé que muchos de los que están acá tal vez todavía están llorando a algún ser querido que se fue. Esta es la esperanza, que Jesús va a volver y va a resucitar a nuestros seres queridos y nos vamos a poder volver a encontrar. ¿Y saben qué? No tenemos que juzgar, porque no sabemos lo que sucedió con esas personas. Yo quiero terminar contándote algo. ¿Me das 2 minutos más? ¿Sí? A mí me gusta preguntarle a las personas cómo conocieron a Jesús. Y hay testimonios hermosos. ¿Vos querés escuchar milagros? Preguntale al que está al lado cómo conoció a Jesús y tiene un milagro para contar. Así que yo siempre en la iglesia donde voy y cuando conozco personas le pregunto, ¿cómo conociste a Jesús? Contame tu historia. Y le pregunté esto a una jovencita, que ahora ya no debe ser tan jovencita, porque fueron hace como 10 años atrás. Y le pregunté, ¿cómo conociste a Jesús vos? Se notaba que hacía poquito ahí ingresado a la iglesia. Me dice, yo estaba en una profunda depresión, porque cuando yo era chiquita, mi papá se murió. No se murió, lo mataron. Él se drogaba. Y mientras él se drogaba, un día andaba por el barrio, lo vieron los muchachos de la esquina que vendían estupefacientes, lo agarraron y le dieron con todo porque debía 1 peso. En ese tiempo, ¿no? 1 peso. Lo agarraron con una masa y le pegaron mazazo en la cabeza, pero dice, le pegaron mazazo en la cabeza y él se empezó a arrastrar, dice. Y como vieron que no murió, agarraron un revólver y le bajaron el cargador. Dice, y llamaron los vecinos y con los mazazos en la cabeza y el cargador que le bajaron no se murió. Y estuvo en el hospital, en terapia intensiva, dice, varias semanas. Yo tenía 5 o 6 años. Estaba en estado vegetativo, según los médicos. Y cuando yo iba, dice, esto me cuenta mi mamá, dice, yo no me acuerdo. Cuando yo iba, le tocaba la mano a mi papá, y dice, mi papá me agarraba la mano. Dice, cuando tocaban los demás no lo hacía, pero cuando tocaba yo me agarraba. La enfermera decía que estábamos locos nosotros, que él no podía, eran simplemente reflejos. Pero un día, dice, en el hospital vino una señora que estaba predicando en el hospital y entró. Le contamos la historia, y dice que la señora se puso al lado de mi papá y le empezó a decir, si vos no estás muerto todavía, es porque Jesús quiere que vos arregles tus cuentas con él. Si vos creés en Jesús, él va a perdonar tus pecados. Vos te vas a poder volver a encontrar con tu hija. Y dice que la señora esta le empezó a predicar al muerto, porque estaba en terapia intensiva. Y entonces le empezó a hablar ahí, Jesús puede perdonar tus pecados, él murió por vos. Y entonces la señora con toda la fe del mundo le agarró la mano y le dijo, si vos aceptás a Jesús de corazón, apretame la mano. Y le apretó la mano. Y dice que le volvió a decir, si vos aceptás a Jesús de todo corazón y querés que te perdone tus pecados, apretá la mano.
Le apretó la mano de nuevo. Hizo una oración, la señora se fue y el papá de esta chica murió. Y ella me dice, ¿por qué te cuento todo esto? Porque yo estaba muy deprimida, muy mal, dice, y había una señora que le venía a enseñar la Biblia a mi mamá, que yo la odiaba, pero estaba tan mal que me animé a llamarla y a pedirle que me enseñe la Biblia, aunque yo ya la había insultado varias veces y la había tratado de loca religiosa. ¿Sí? Y la señora vino a enseñarme, yo pensé que me iba a decir que no, y empezamos a leer y llegamos al estudio de que Jesús iba a volver, iba a resucitar a los muertos, y nos íbamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos. Y yo me acordé de lo que mi mamá me contaba, y ahora yo sé que voy a poder volver a ver a mi papá. Dice, y yo ese día cuando vi eso le dije a la señora que me estaba enseñando la Biblia, yo me quiero bautizar hoy. No, pará, tranquilo, yo me quiero bautizar hoy, porque yo me quiero volver a encontrar con mi papá. Y le digo, ¿te bautizaste? Sí, después terminé todo el estudio bíblico, me bauticé. Dice, pero ahora yo tengo una misión en mi vida. ¿Cuál es? Dice, no encontrarme con mi papá, porque yo ya sé que me voy a encontrar. Mi misión es hacer que más personas sepan la verdad, para que cuando Jesús venga, seamos muchos. Y para que podamos muchos estar en ese reencuentro. Y yo quiero invitarte a que vos puedas estar en ese reencuentro. Los que murieron ya están durmiendo, no sufren. Pero vos todavía tenés decisiones que tomar. Y es entregarte a Jesús para estar en aquel día. ¿Sí? Y para poder verlo a Él y reencontrarnos con nuestros seres queridos. Así que te desafío a que puedas tomar la decisión de aceptar a Jesús. Él muy pronto va a venir a destruir la muerte y ponerle punto final a todo esto. ¿Vamos a orar por esto, les parece? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy nos diste muchas enseñanzas. Cambiaste algunos conceptos en nuestra cabeza. Ayúdanos a tener más conocimiento, danos más sabiduría. Ayúdanos a investigar más. Y si hay alguien de acá que se fue con dudas, que esas dudas las pueda aplicar para seguir estudiando tu palabra. Y gracias por tu promesa de que pronto volverás para destruir la muerte y traer a la vida a aquellos que te aceptaron. Bendice a todos estos amigos y haz que el miércoles podamos volver a seguir estudiando tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.